Listo, chicos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Bueno, Buenos días, profe. espero que se encuentren muy bien todos, me alegra saludarlos. Rápidamente voy a llamar lista, rápidamente, para saber cómo estamos de asistencia el día de hoy. Ustedes también saben, por cuestiones pues, de seguridad. Bien, entonces por favor, para que me digan presente cuando escuchen su nombre. Tenemos a Arevalo Mateo. Arevalo Mateo, yo lo veo. Presente, profe. Es que yo y fui por el cuaderno. Ok. Artunduaga Isabela. Presente, profe. Alejandra Bareño. Alejandra no está. Bueno. Sara Catalina Bermúdez. Presente. Melanie Chavarro. Presente. Melanie. Ok. Nicole Camila Cifuentes. Presente. Diego Armando Díaz. Presente. Bien. Sofía Díaz. Profe, me Presente. ¿Va? Yo iba después de Camila, ¿no? Sí, señor. Samuel Cortés. Yo presente. Ya. Listo, sí, se me saltó. Gabriela Farfán. Presente. Muy bien. María José García. Presente. Nicolás Gárnica. Presente, muy bien. Sebastián Moreno. Presente. Samuel Santiago Pavón. Presente. Ramírez Sergio. Listo, presente. Paula Reyes. Presente. Muy bien. Jamie Sepúlveda. Presente. Juan José Umbarila. Presente. Bien. Ian Vargas. Ian, yo lo había visto por ahí. Presente. Ian. Ok, hola Presente. Ian, bienvenido, chévere. Juan Manuel Vargas. Presente. Bien. Y Vázquez Sara. Sara. Listo. Bien, chicos. Bueno, voy a aprovechar. Mira, ahí se conectó. Admitir. Listo. Voy a comenzar con unos anuncios para que ustedes, por favor, tengan en cuenta. ¿Se acuerdan que yo les había dicho en dirección de curso que estuviesen alistando sus trabajos, que estuviesen pendientes de esas materias que hay dificultades, en las que no hemos presentado, se nos ha pasado la fecha de presentación de los trabajos? Entonces, pues digamos que sigan haciendo esa actividad, por favor. Vamos a tener desde el día viernes hasta el 14 de agosto para que ustedes presenten esos trabajos que no han presentado. ¿Listo? Entonces, por favor, les recomiendo muchísimo que revisen cada una de esas actividades. Yo estaré avisándolo ya, digamos que de manera oficial en el grupo de los padres de familia, pero yo se los voy avisando a ustedes de una vez para que ustedes digan después, no, el profe no nos dijo. ¿Listo? Entonces, porfa, para que estén pendientes. Profe, Sí. los trabajos que nos hemos mandado los tenemos que mandar después del 14 o los podemos mandar antes, un ejemplo, hoy o mañana. Qué pena, Camila, yo di mal la fecha. O sea,
vamos a tener, no, vamos a tener la semana, empieza el 14, qué pena, empieza el 14. Y entonces, el 14 empiezan para que ustedes entreguen los trabajos que no han entregado. Entonces es como una semana allí de indulgencia como la vez pasada, pues que no debería ser, pienso que deberíamos ser más estrictos, pero se abren esas posibilidades desde la parte de rectoría, así que por favor aprovechen la oportunidad. Ya después de esta oportunidad no va a haber oportunidad. ¿Qué es lo que pasa? Personas que no hayan entregado trabajos de primer y segundo periodo tienen que hacer unos días extra. Ya cuando se haya acabado el colegio tenemos una semana o 2 semanas en las cuales vamos a tener que asistir a clases virtuales para superar esas dificultades, entregar los trabajos y bueno, como todo esto. Entonces, pues, eso para que tengan en cuenta, ¿no? Ya saben, si ustedes quedan con notas pendientes en el primer, segundo, tercer periodo, al final del año van a tener que trabajar para eso. Cuéntame. Es que cuando se vence para entregar las tareas por el botón de tareas, entonces no Sí. aparece para entregarla. Entonces las tenemos que enviar por mensajes. Claro, las personas con las que yo hablé, ¿cierto? Que yo tuve una llamada con los padres de familia, una citación por Zoom o cualquier otra citación que yo haya hecho, pues evidentemente tendrán que enviar estas actividades por el botón de comunicados, no por el botón de tareas. ¿Por qué? Porque la tarea pues ya se cerró, ¿no? Entonces ya el profe tiene que... Profe, yo pues, tengo una duda. Dime. Yo tengo una duda. Cuéntamelo. Es que en la clase de educación física, ¿sí? Yo envié Sí. el video 2 días antes de que se cumpliera la fecha límite. Sí. Bueno, yo lo mandé el video por YouTube, le mandé el link al profesor y después me rechazó, digamos, o sea, el plazo máximo era hasta el miércoles, el miércoles algo, y me la rechazó el jueves, cuando ya se había Sí, acabado ¿por qué? el plazo. Entonces, ¿Por qué te la rechazó? Pero en que matemáticas. no le carga el video, entonces se lo volví a mandar por comunicados. Cuando pasen ese tipo de cosas, sencillo. Si ustedes enviaron su tarea antes de la fecha y pasó algo o se la rechazaron posterior, entonces ustedes le escriben al profe. Eso se puede hacer siempre y cuando yo haya enviado la actividad antes de la fecha programada, ¿vale? Entonces ahí no debe haber ningún problema, Santiago, te deben aceptar. Te van a aceptar la actividad, o sea, no, y si no te la aceptan, pues entonces me escribes y yo ya hablo con el profe, porque pues tú la enviaste evidentemente antes de la fecha, ¿vale? Entonces no hay ningún problema. Gracias. ¿Sí? Gracias. Es que yo la semana que nos dieron para poder entregar los trabajos que teníamos pendientes, pues yo Sí. envié todos los de inglés, pero la profesora me decía que los tenía que enviar por el botón de tareas y yo le enviaba otro trabajo y me seguía insistiendo que tenía que enviarlo por el botón de tareas, Ok, Isa. cuando ya el plazo se había cerrado. Ok, bueno. Sí, chicos, el botón de tareas es supremamente importante. ¿Tú tienes claro, Isa, cómo subir las tareas? ¿Tienes claro todo eso, sí? Sí, yo Ok, tengo tienes los videos tutoriales. claro todo eso. Ok, vale, listo. Entonces, cuando pasen esas cosas, ustedes tienen que avisarme sobre la fecha, porque si no me avisan sobre la fecha, pues va a estar como complicado. ¿Vale? Bien. Vamos a empezar entonces con la sesión de hoy. Ya, si hay algunos anuncios, los iremos viendo dentro de la semana, el día jueves. Una pregunta. Sí. ¿Tú no nos dijiste que teníamos que tener unos materiales que íbamos a hacer un sí. cuadro? No sé. Yo le pregunté al profesor y me dijo que la otra semana. Ok. Sí, chicos, listo. lo que pasa... sí, lo que pasa es que yo quería hacer una actividad el día de hoy con esto, pero a mí se me pasó enviarles el mensaje, y 2, ustedes tienen evaluaciones trimestrales finales desde el viernes,
Entonces, yo quiero cerrar los temas, quiero que se cierre absolutamente todo lo del... digamos que salida a la semana de evaluaciones, nosotros nos vemos otra vez, ¿cierto? O sea, ustedes presentan sus evaluaciones y la próxima semana, o sea, dentro de 15 días, vamos a tener las otras, ¿cómo se dice? Vamos a tener las otras sesiones, y esa sesión después de las evaluaciones sí va a ser de pintura. Yo voy a tener aquí, voy a montar el caballete, el cuadro, y les voy a explicar así pintura y pintura, o sea, pintura, las mezclas, cómo se mezcla, cómo funciona la paleta, y vamos a hacer la pintura en un cuadro. Entonces vayan consiguiendo lo que yo les había dicho la clase pasada. Entonces, color blanco, amarillo, azul, rojo. Si tienen otros colores, perfecto. Pueden ser témperas o acuarelas. Y el sustrato, que es como donde vamos a pintar, ¿no? Entonces, puede ser un cartón paja, un cartón cartulina o un cartón, ¿cómo se llama este? Cartón piedra, que son cartones gruesitos que nos va a resistir la pintura, ¿vale? Para que ustedes tengan allí, y vamos a, obviamente, a tener una calificación sobre esa base, sobre esa pintura. ¿Listo? Entonces, pues nada, ya eso para historia y para geografía de la semana siguiente a nuestra evaluación parcial. ¿Listo? Entonces, ya para cerrar el periodo, igual eso lo vamos a tener en cuenta, vamos a tener una calificación por eso, ¿vale? Bien, chicos, entonces nos vamos con nuestra clase del día de hoy. Profe. ¿Listo? Va a estar muy interesante, personalmente me parece muy interesante. Dime. Una pregunta, ¿cierto que no pueden dejar tarea en la semana de trimestrales? ¿O si pueden dejar tarea? No, de hecho no. Ustedes, sus papás recibieron un comunicado. De hecho, no va a haber clase como tal, ¿cierto? Para que ustedes tengan la posibilidad de concentrarse en sus evaluaciones, pero además de poder entregar los trabajos que están represados, los trabajos que no han hecho. Lo que ustedes deberían estar haciendo, porque yo les comenté en las direcciones de curso que lo mejor fuera que hiciéramos esos trabajos por si nos daban una semana a nosotros para entregarlos, ¿cierto? Entonces, se va a dar precisamente esa semana. O sea, no van a haber clases del 14 a la semana de evaluaciones. Sí, correcto. Solo dedicado a trabajos pendientes y trimestrales. Y evaluaciones. Ajá, correcto. Esa es la dinámica. ¿Listo? ¿Entendido? Sí, señor. Listo. Vale, listo. Bien, chicos. Nos vamos entonces con nuestra sesión del día de hoy. Va a estar muy interesante. A mí me gusta mucho este tema. De hecho, estaba yo tratando de... estaba leyendo porque el tema me gusta bastante. Pero era para que nosotros pues pudiésemos visualizar este periodo, que es bastante complejo, porque hay, digamos que hay como una, ¿cómo les explico? Como un periodo... Ahora sí. Hay un periodo de tiempo en la Edad Media que es muy oscura, y es oscura tanto por lo que hacían como por lo que significaba lo que hacían. ¿Sí? Entonces, la idea es que hoy revisemos precisamente eso. Si hay dudas o inquietudes también con respecto a algún tema, algo que tengan que preguntar sobre las sesiones del feudalismo, pues entonces lo haremos. ¿Listo? Estamos en nuestra UTP número 21. La fecha es del 10 al 14 de agosto. Meta de comprensión es comprenderá la influencia del régimen feudal en la organización de la sociedad europea de la Edad Media.
Y el desempeño es el desempeño número 2, que nos dice, indaga sobre el papel y la influencia de la iglesia en la organización social medieval, ¿vale? Lo que estamos trabajando básicamente es sociedad feudal. ¿Listo? Entonces, en esa sociedad feudal vamos a tener el papel de la iglesia. El papel de la iglesia va a ser supremamente importante. Recordemos entonces que tenemos todos estos reinos que han sido configurados porque vinieron culturas de otro lado, ¿cierto? Todos esos pueblos germánicos de los cuales nos tocó tomarnos fotos, todos esos pueblos vinieron y se establecieron en lo que antes era el antiguo Imperio Romano, ¿cierto? Ese Imperio Romano se desbarata porque ya era imposible tener un control por lo grande que era y por tantas influencias. Entonces, tenemos allí la configuración de estos reinos, y esos reinos tenían que organizarse en ciudades que eran ciudades fortalezas. Para cuando llegaran los vikingos, que también los hemos visto, que para que cuando llegaran los musulmanes, que para cuando llegaran los turcos, ¿cierto? Bueno, y otras culturas, ellos pudiesen defenderse porque tenían entonces unos enfrentamientos con otras culturas que nos hacían tener que resguardarnos en esas fortalezas denominadas castillos, ¿cierto? Entonces allí tenemos todos estos imperios que han tenido. Y entonces la sociedad feudal básicamente se dividía en dos, los privilegiados y los no privilegiados. Los privilegiados son de la nobleza, son la nobleza y el clero. ¿Quiénes son los nobles? Pues los señores feudales, el rey, el emperador y los caballeros que luchan con ellos. Y por otro lado tenemos el clero, que es la iglesia. Cuando yo hablé de clero, la palabra clero denomina parte de la iglesia. Tenemos a los no privilegiados y en los no privilegiados vamos a tener a los campesinos, pero también vamos a tener a los habitantes de las ciudades. Los habitantes de las ciudades después van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque van a ser artesanos y comerciantes y esos habitantes de esas ciudades se van a volver muy poderosos porque van a acumular muchas riquezas y van a crear una clase que se llaman los burgueses. Ustedes van a ver eso en sus cursos próximos, esta clase burguesa que vivía en las ciudades en esta época, ¿vale? Que no eran privilegiados, eran no privilegiados. Entonces tenemos allí, los privilegiados no pagan impuestos, los privilegiados pagan impuestos y trabajan. Bien. ¿Dudas con respecto a esta organización, chicos? ¿Existe algo que no entiendan? ¿No? ¿Aló? No, señor, ninguna pregunta. Ya lo entendí. Listo. Vale. La Edad Media se divide en 3 periodos. La Alta Edad Media es al principio de la Edad Media, donde los reinos germánicos, ¿cierto?, fragmentaron el imperio antiguo, el imperio romano, los reinos germánicos entonces se establecen, todavía está el imperio bizantino y finalmente hay un imperio islámico, ¿cierto?, que son los árabes. Plena Edad Media o Edad Media plena, estamos hablando del siglo XI y XIII, donde hay feudalismo y hay una fase de crecimiento del feudalismo. Nosotros estamos en este periodo. Y hay una baja Edad Media, que son los siglos XIV y XV, donde son la fase de crisis. ¿Listo? Esto en Europa. Dentro de la nobleza habían unos títulos que eran los títulos de los nobles, los títulos nobiliares. Los títulos nobiliares entonces estaban de esta manera o de esta forma. Ustedes recuerdan que durante las clases presenciales nosotros alcanzamos a ver el imperio carolingio de un señor llamado Carlomagno.
que tenía 3 hijos y esos 3 hijos se pelearon y tal, ¿se acuerdan? Sí, señor. Ok. Ese señor Carlomagno, a él lo podemos denominar emperador, ¿cierto? Él era la cabeza de todo ese territorio. Él tenía a su disposición reyes o algún rey, ¿cierto? Y ese rey tenía a disposición a los duques. Los duques a su vez tenían a los marqueses. Los marqueses tenían condes. Los condes tenían vizcondes y los vizcondes tenían los varones, ¿cierto? Entonces, estos eran los títulos nobiliarios. Entonces, existe una alta nobleza, una media nobleza y una baja nobleza, ¿cierto? Eso, digamos que dentro del aspecto de los señores feudales. Pues acá tenemos esta pirámide que ya también la hemos visto, en la cual está el rey. Arriba de ese rey podría haber un emperador, como en el caso de Carlomagno. Tenemos al alto clero, al alto de la iglesia, ¿cierto? Que son los obispos, el papa, los arzobispos, ¿cierto? Aquí están. Pero también tenemos un clero medio, donde están los abades, las abadesas, los miembros de los cabildos, los curas de parroquias ricas. Y el bajo clero, tenemos curas de pueblitos, de aldeas, frailes y monjas. Tenemos aquí en la nobleza, tenemos la alta nobleza, donde están los príncipes, duques, condes, marqueses, vizcondes, bueno, allí están. Tenemos una nobleza media, que son los caballeros, y nobleza de toga, que es como esa media nobleza en la que tienen dinero, tienen propiedades, ¿cierto? Y tenemos a una baja nobleza, que son pues principalmente los hidalgos, que son como esos enviados de los señores de la media nobleza y de la alta nobleza, ¿cierto? Mientras que esto, digamos que la clase privilegiada, los que están arriba. Los que están abajo, que son la clase no privilegiada, son en primer lugar los ricos comerciantes, los banqueros, dueños de tierra, títulos y haciendas. Entonces ellos son los que yo les digo que hay que ponerles cuidado, porque ustedes los verán en su próximo curso de historia, que son los burgueses. Tenemos los niveles medios o los niveles modestos, donde hay artesanos, profesiones liberales, ¿cierto? Labradores con tierra. Bueno, estas personas tienen tareas específicas, como por ejemplo el sastre, el zapatero, el ebanistero, o el que hace ebanistería, que es el carpintero. Bueno, como que unas profesiones específicas dentro de la sociedad. Y ya en la parte de abajo, en los pobres, tenemos entonces campesinos, jornaleros, trabajadores urbanos y trabajadores del campo. Entonces allí está la pirámide social. Ya la habíamos visto, es un repaso. Bien. Funcionamiento del feudo. Entonces ya sabemos que hay un castillo donde hay unos bosques y unos prados donde se alimentan los animales del castillo, pero también hay unas tierras de cultivo que son del castillo. Toda esa parte del castillo. Por otro lado, tenemos la aldea, y la aldea tiene unos prados comunales donde las personas de la aldea pueden llegar a estar con sus... pueden ir a pastar con sus animales, y tenemos tierras de cultivo de los campesinos, donde tienen como una forma de sembrar de 3 años, ¿no? Es trienal. Entonces, barbecho, avena o legumbres y trigo. Y se rotaban. El primer año hacían así, el segundo año hacían de manera diferente y el cuarto año también, ¿vale? Eso para que la tierra no se dañara. Y por otro lado, acá abajo tenemos a la iglesia, ¿cierto? Que la iglesia es algo muy importante porque tuvo mucho poder durante la Edad Media. La aldea y todos los campesinos estaban en la obligación de dar diezmos. El diezmo significa que tú debías dar el 10% de lo que tuvieras. Si tenías 10 vacas, tenías que darle una vaca a la iglesia, porque ese es el 10% de lo que tú tienes. Si yo tengo 20 ovejas, tenía que darle yo 2 ovejas a la iglesia, porque ese es el 10% de las 20 ovejas. Todo lo que tú tuvieses, tierra o lo que fuera, ¿vale? Pero era una obligación darle a la iglesia.
¿Eso era qué? ¿Al año o mensual? Es ¿Cada cuánto le generalmente, daban eso? vale, sí, muy buena pregunta. Generalmente esto lo hacían cada mes. Esto debía ser mensual, ¿vale? Porque debían dejar obviamente crecer las vacas, crecer las ovejas, bueno, como que tener allí una reserva que ellos saben que le corresponde a la iglesia, era como un impuesto más, aparte de los impuestos que les cobraba el castillo, ¿vale? Entonces, eso por ese lado. ¿Existe alguna pregunta, duda, inquietud con respecto a esto? No, señor. Ok. Profe, Sí, cuéntame, No, señor. Camila. ¿esto aparece en la evaluación trimestral de historia? Sí, señora. Todo lo del segundo trimestre. Lo que pregunté en la evaluación pasada y lo que voy a preguntar de estos temas de segundo. De segundo, o sea, del segundo corte del segundo trimestre, ¿vale? O sea, antes de la evaluación antes de la evaluación parcial y después de la evaluación parcial. Las dos cosas se pueden preguntar, ¿vale? Bien. ¿Dudas, inconvenientes, quejas con respecto a esto? No, señor. Bien, entonces nos vamos con la iglesia en la Edad Media. Y es que la iglesia en la Edad Media tuvo un poder muy grande, ¿cierto? Porque impuso unas obligaciones. No era si tú querías o no querías. Vivías en Europa, entonces tú tenías unas obligaciones, ¿cierto? Y esa obligación era el diezmo. Ese diezmo, ese dinero, ese oro, esa plata o lo que fuera que tenían que dar para la iglesia, esto no solamente para los campesinos, sino también para los nobles, es decir, los condes tenían que dar el 10%, todo el mundo tenía que dar el 10%. Pues ustedes se imaginarán que a través del tiempo la iglesia fue tomando un poder muy fuerte y además del poder que tuvo, pues evidentemente se enriqueció. Entonces, se enriquece la iglesia y en ese orden de ideas la iglesia empieza a adquirir un poder muy fuerte. Entonces, de alguna manera, la iglesia a través del diezmo pudo mantener su estructura organizacional. O sea, mantener personas como los obispos, los sacerdotes en el clero secular, pues era dinero. ¿De dónde sacaban ellos ese dinero? Del diezmo, ¿cierto? Entonces su estructura organizativa estaba en el alto clero, en el medio clero y en el clero bajo, que es clero secular y clero regular. Bueno, ya vamos a ver qué es eso. Los edificios básicamente son las iglesias y los monasterios. Las iglesias entonces tienen la función de marcar las horas del día, ¿cierto? Cuando suenan las campanadas, pero también tenían el lugar donde iban las personas a poner su dinero, ¿cierto? Allí las personas en la iglesia era donde llevaban su diezmo. El monasterio, por otro lado, era ese centro religioso donde los monjes y monjas se preparaban para su vida religiosa. Entonces era como la universidad de los sacerdotes. De hecho, sigue siendo así. Pero en ese monasterio, como ellos eran los únicos que podían leer y escribir, porque nadie más sabía leer y escribir, solo la iglesia, allí ellos se inventaron las bibliotecas, y no solamente las bibliotecas, sino las universidades, porque allí se estudiaba la filosofía de Platón, se estudiaba la filosofía de Aristóteles, porque también allí hay una conexión muy interesante en los padres fundadores del cristianismo desde la filosofía, que es Dios mío, se me olvidó, bueno, como dos momentos filosóficos, el primero que se fundamentaba en Platón y el segundo en Aristóteles, bueno, como que de parte estructural y mental. Entonces ellos tenían la posibilidad de estudiar, de escribir libros y de leer, ¿cierto? Nadie más, la educación estaba estrictamente en la iglesia. Así como los reyes tienen que el emperador, que el rey, que el marqués, que el conde, el vizconde, así como ellos tienen, acá también hay una organización. Está el Papa como máxima autoridad de la iglesia,
¿cierto? El Papa es el que más tiene poder dentro de la Iglesia. Él es como un dueño del mundo, porque si ustedes se dan cuenta, en los países católicos, como por ejemplo Colombia, pues el Papa dice algo y se tiene que considerar. Ya no tiene tanta injerencia, pero yo les cuento, en la historia de Colombia hubo un arzobispo, o sea, un duro de la Iglesia acá en Colombia que señalaba quiénes iban a ser los presidentes en Colombia durante una época, ¿cierto? Y ese arzobispo pues fue muy famoso precisamente porque tenía mucho poder. En el caso acá del Papa, el Papa era quien decidía quién podía ser rey y quién no podía ser rey. ¿Por qué? Porque el rey era la representación de Dios en la tierra. Entonces tenía que estar bendecido por el Papa, aunque hubo reyes que fueron rebeldes, ¿cierto? Porque la religión católica dice, usted no se puede casar con su prima ni con su hermana, pero hubo reyes que se casaron con sus primas, con sus hermanas, y pues el Papa tuvo que excomulgarlos y no darle la bendición. Sin embargo, no perdieron su estatuto o su estado de rey de ese territorio. Sin embargo, algunos reyes que no seguían las órdenes del Papa sí eran removidos de su cargo. Debajo del Papa, entonces, tenemos el clero secular, que son obispos y arzobispos, y tenemos debajo de ellos a los sacerdotes. Los sacerdotes podrían llegar a ser obispos y arzobispos. Esta era como una escala. Y los obispos y arzobispos podrían llegar a ser el Papa. Acá por el otro lado, en el clero regular, ¿cierto? Encontramos a los abades principales, tenemos superiores de conventos y monasterios, y tenemos frailes, monjas y monjes, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, la Iglesia allí no menciona a la mujer dentro del clero, alto clero, que es el clero secular, ni dentro de lo alto del clero regular, ¿cierto? Solamente las mujeres podrían llegar hasta ser superioras de los conventos de monjas. Hasta ahí era como lo máximo que las mujeres podrían llegar en la organización de la Iglesia, ¿vale? Porque nunca hemos escuchado hablar de las papisas, por ejemplo, ¿cierto? No se escucha hablar de una papa o una papisa. Entonces, aquí tampoco sucedió, aunque han habido 14 papas que han tenido hijos, pero eso pues tampoco lo cuenta la Iglesia. Es un dato. Bien. Importancia de la Iglesia. La importancia de la Iglesia era económica porque a través de la donación de bienes y materiales, es decir, la donación de territorios, de tierras o de mucha riqueza, la daban a cambio de salvación. Entonces, estaba en el lecho de muerte un señor rico, puede ser noble, estaba muriéndose, y entonces ese señor tenía muchos pecados encima, y resulta que llegaba un sacerdote a su casa y le decía, bueno, ¿usted qué pecados tiene antes de morir? Usted acuérdese que tiene una deuda con Dios, Dios fue su salvador, entonces, por favor, díganos cuáles son sus pecados. No, mis pecados son estos, estos y estos, yo maté, yo robé, yo codicié, bueno, los pecados. Y entonces, en ese momento, la Iglesia le decía, bueno, ¿y usted qué tiene? ¿Qué propiedades tiene? ¿Qué riquezas tiene? Bueno, pues si usted nos da esta riqueza, pues nosotros podemos interceder por usted en el cielo para que usted pueda ir al cielo, pero nos tiene que dar esto. Entonces, la gente firmaba un documento antes de morirse en el lecho de muerte, dejándole sus propiedades, sus riquezas a la Iglesia, y ya estaban en el cielo. Usted pudo haber matado, robado y absolutamente todo, pero si usted le daba sus riquezas a la Iglesia, ustedes tenían su lugar en la tierra, en el cielo. Entonces, compre su pedacito de cielo a través de sus donaciones. Pero si usted no daba el diezmo, también usted podía ir al infierno. Entonces, ojo con eso. La influencia política que tuvo, pues fue supremamente importante, porque el Papa
va a reforzar el poder de los reyes y de los nobles. Si el Papa no bendice al rey, ese rey está maldito y por lo tanto toda su población. Entonces era una cosa como muy sentimental. Allí la época estaba loca, allí la gente, en esa época la gente estaba loca porque, o sea, todo era una maldición, eran muy, ¿cómo se dice?, supersticiosos. Entonces, si un rey no tenía la bendición del Papa, Dios mío, este rey nos va a llevar al infierno, bueno, eso pasaba. Y en la cultura, pues evidentemente porque ellos sabían leer y escribir y tenían en sus manos la educación, entonces las universidades salen de los monasterios y de la iglesia medieval. Bueno, bien, chicos. Yo lo que voy a hacer a continuación es mostrarles un pedacito de una práctica que la iglesia medieval hacía muy regularmente, ¿cierto? Y digamos que esas prácticas fueron de una iglesia medieval. ¿Listo? Acá no vamos a condenar a la iglesia actualmente, no, esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es recordar la historia. A mí este capítulo me parece muy interesante, al mismo tiempo me parece muy como escabroso, tenebroso, pero vamos a hablar de una cultura antigua, medieval. Yo no estoy diciendo que la iglesia hoy en día sea esa iglesia, es la misma institución, pero evidentemente la iglesia de hace 1000 años era diferente, ¿cierto? Entonces nos vamos a ir precisamente con esa... Ay, Dios mío, se me perdió la página. Ya, listo. Vamos a irnos entonces con esta práctica que la iglesia empezó a realizar, ¿no? Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla de internet. Bien. ¿Me avisan cuando vean la pantalla, chicos, porfis? Ya, profe. Ya, profe. Listo. Bien. Bien, vamos a escoger unos no tan escabrosos. A ver, ¿dónde están? Por acá. Listo. Vamos a darle cuerda a este computador que está más lento. Bien. Instrumentos de tortura aterradores. Entonces, este es un blog que yo encontré donde generalmente están, bueno, no, generalmente no, esto está entradas del 2012, pero digamos que ellos subían información de esto, entonces ponían un tema y el tema fue como instrumentos de tortura. Entonces vamos a leer esta entrada del blog. Dice, ¿cuál ha sido el peor aspecto de la Edad Media en Europa? Las enfermedades, las hambrunas, los enanos bailando horribles canciones al ritmo de las mandolinas, que era un espectáculo bizarro, de pronto ustedes lo pueden revisar. Ninguna de las cosas anteriores supera a la inquebrantable sed de castigo y justicia de los católicos aderezados con sus increíbles instrumentos de tortura. La tortura es un tema muy recorrido en el sitio. Hace más de un año publicamos 3 métodos de tortura muy raros, de los cuales la cuna de Judas me sigue pareciendo el más doloroso y perverso de todos. Se la vamos a revisar más abajo. Y hoy hacemos referencia a 20 instrumentos de tortura que, por así decirlo, de forma simple son la representación material de la maldad humana. ¿Vale? Entonces, estos instrumentos fueron utilizados ¿para qué? Para castigar a delincuentes, para castigar a herejes, sobre todo a herejes que no compartieran la doctrina católica dentro de la Edad Media, ¿vale? Entonces, alguien que me ayude a leer, por favor, ¿en qué consistían los zapatos de castigo? ¿Aló? Yo, profe. Listo, dale.
El castigo consistía en un par de zapatos metálicos con 3 tachuelas en la parte del talón. El torturado debía permanecer de puntillas todo el tiempo. No conforme con esto, era muy habitual que los zapatos se conjugaran con otro instrumento que inmovilizaba las manos y la cabeza, haciendo que el cuerpo permaneciera erguido. Erguido, sí, muy bien. Erguido. Ajá. Listo, chicos. Vamos a imaginar estos zapaticos. Son zapatos metálicos, por lo cual no se pueden doblar como los zapatos que nosotros nos ponemos, ¿no? Los que ponemos talón, punta, no, sino eran rectos, ¿cierto? Entonces no hay una posibilidad de mantener en punticas, sino básicamente les tocaba en la punta de los pies en un objeto metálico, o sea, muy incómodo, ¿no? Primero. Segundo, alguien que me diga, ¿qué pasa? Acá en esta imagen podemos ver el zapato de abajo que tiene una doble suela y tiene 3 puntillas, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa si yo piso con ese zapato? Es que se le enterrarían las puntillas en el pie. Sencillo, se nos entierran las puntillas en el pie, ¿cierto? Uy, Entonces, no, profe. era un castigo que se utilizaba para, vuelvo y digo, ladrones, herejes, personas que no pensaban y no creían en los mandatos de la iglesia, quienes estaban en Profe, ¿uno lo se puede conseguir? Dime. ¿Todavía se pueden conseguir? No, pues esto está en los museos. Esto va contra los derechos humanos. Hoy en día no puede, ningún gobierno puede hacer esto, ¿no? Esto es evidentemente Pero todavía fruto de existe. la mala. O sea, sí están en los museos. De hecho, hay un museo en México que se llama el Museo de la Inquisición. Yo tuve la posibilidad de estar allí y aún todavía están estos objetos que utilizaron contra los indígenas. Esto no solamente es de los europeos, sino que la Inquisición vino acá a los indígenas. ¿Por qué? Porque entonces ustedes se acuerdan de los vikingos, que los vikingos tenían unas creencias totalmente diferentes. Es más, ellos sacrificaban seres humanos, sacrificaban vacas, muchos animales para los dioses, y eso para los ojos cristianos, eso estaba mal. Entonces, cuando la iglesia tiene un buen poder que puede ejercer, ellos dicen, todo aquel que practique herejías o que practique religiones que no son el catolicismo dentro de este reino va a tener que ser castigado. Y entonces estos castigos son los que se hacían para estas personas que no tenían, digamos que, la posibilidad de defenderse. Tanto es así que la institución denominada como Inquisición, que es de lo que estamos hablando, ¿cierto? Yo en las próximas clases les voy a explicar qué es la Inquisición formalmente, pero la Inquisición lo que hace es ser un objeto de control. Yo voy a controlar a la población y la voy a controlar a través de la tortura. Entonces, si yo, por ejemplo, veía que alguien estaba haciendo un medicamento con unas plantas, entonces yo iba y delataba a esa persona que estaba haciendo esa poción, porque yo creía que eso era de herejía, ¿cierto? O sea, eso era brujería, y entonces yo lo acusaba de brujería. El solo hecho de acusar de brujería ya era un objeto para que se utilizaran este tipo de castigos. Vamos con otro. Vámonos con el tenedor de los ejes. ¿Quién me ayuda a leer ese, profesor? Yo, profe. Dale. Dotado de 2 puntas en cada uno de sus extremos. Este cruel tenedor estaba ideado para que los herejes confesaran, permitiéndoles mover la boca únicamente para hablar susurrando. Por medio de un cinturón se fijaba el tenedor al cuello del torturado, que debía mantener el tiempo máximo la cabeza hacia atrás para no clavarse en el esternón
y la barbilla las afiladas puntas. Bien. Ahora, aquí nos está hablando de algo muy importante, porque entonces ponen este objeto, si ustedes se dan cuenta, todos tenemos aquí un huequito, ¿cierto? Donde las clavículas se unen, que se llama esternón, y ahí colocaban era como un tenedor que tenía dos puntas, se lo colocaban acá a la gente y aquí. Les tocaba así. De hecho, se clavaban un poco. Y entonces lo mantenían así. La tortura era la siguiente. A usted lo vieron haciendo un medicamento con plantas y usted sabe que el único que puede curar aquí es Dios. Entonces usted es un brujo. Usted tiene que confesar que usted es un brujo. La gente, no, pues yo no soy ningún brujo. No, usted es un brujo. Tiene que confesar. Entonces lo torturaban y lo torturaban y lo torturaban hasta que la persona terminaba confesando algo que ni siquiera era verdad. Entonces, no, yo sí soy brujo. Ah, ¿sí ve? Usted sí era brujo. Pues claro, ¿cómo no iba a confesar algo que era mentira si estaba siendo torturado? Entonces la gente, ya el desespero, confesaba cosas inimaginables. Ya les cuento cómo era que confesaban las personas. Vamos a ver la silla sumergible. ¿Quién me ayuda a leer este? ¿Aló? Yo. Listo, dale. Utilizado principalmente en mujeres, la silla era sumergida bajo el agua, quedando la persona torturada, inmovilizada, sin poder respirar. El inquisidor decidía cuánto tiempo debía permanecer el torturado o torturada sumergido. El proceso solía repetirse hasta que el torturado moría ahogado o confesaba, caso en el cual se ejecutaba al acusado ahorcándolo en la eso, más tarde. Listo. Entonces tenemos aquí esto. Aparece entonces la figura de un tipo que se llama el inquisidor. El inquisidor va a ser el juez de la iglesia, pero es un juez supremamente terrible. ¿Por qué? Porque él es el que va a decidir. ¿A usted de qué lo acusaron? Ah, usted estaba curando a las personas con unas plantas y esas plantas. Eso es brujería. No, a la silla sumergible. Entonces cogía y el inquisidor decía, listo, bájelo. Entonces, ahí hasta que medio se ahogaba la persona, la sacaban y entonces el inquisidor le preguntaba, bueno, confiese a ver, pues, ¿qué fue lo que estaba haciendo? No, yo estaba haciendo un medicamento de unas plantas porque a mí me dijeron que eso se hacía así. No, listo, bájelo, otra vez. Medio se ahogaba la persona, lo sacaba y le decía, bueno, ¿va a confesar? ¿Va a confesar? Entonces, al final decían, sí, yo soy brujo, porque preferían morir que seguir siendo torturados de esa manera. Esto, bueno, son suavecitas. ¿Listo? Vamos con las botas. ¿Quién me ayuda a leer esta? Yo, profe. Listo. Dale, te estamos esperando. Ah, sí, profe, es que está haciendo algo, ya. Las botas. Las piernas de la víctima se colocaban entre dos planchas de madera que se unían por medio de cuerdas. Entre las piernas se situaban unas cuñas que la persona que realizaba la tortura golpeaba repetidamente con un martillo. Se podían introducir hasta una docena de estas cuñas. Cada vez que se realizaban golpe preciso, los huesos de las piernas se fragmentaban. Cuando se retiraban las tablas de lo que antiguamente eran las piernas, se convertía en un amasijo de huesos rotos que tan solo la piel impedían que cayeran al suelo. Bien, ustedes ven en estas ilustraciones, al igual que en la anterior de la silla sumergible, que hay unas personas observando esto, ¿cierto? En este caso, las personas que están observando, entonces están alrededor de la víctima, alrededor del hereje, alrededor de la persona que no cumplió con los mandatos de Dios o los mandatos del rey o los mandatos generalmente eran acusados de cosas contra la iglesia. Entonces decían
le empezaban a hablar a la persona y le decían, ¿qué fue lo que usted hizo? Entonces ellos eran los que sacaban confesiones. Ante una tortura como la que estamos viendo, que no debe ser una tortura muy fácil de llevar, ¿cierto? Las personas terminaban confesando cosas loquísimas, ¿cierto? ¿Qué era lo que confesaban? Por ejemplo, una señora acusada de tener relaciones sexuales con otra persona que no era su esposo, ¿cierto? Entonces el esposo iba y decía, es que ella hizo un pacto con el diablo. Entonces, solo por sospecha, la iglesia la cogía a ella y le decía, bueno, usted, no, yo le fui infiel a mi esposo, pero solamente con una persona normal. No, él dice que fue un rito satánico y que usted fue infiel con el diablo. Y le aplicaban estas torturas y otras que son supremamente también difíciles. Y entonces ellas, las mujeres, terminaban confesando que habían hecho un pacto con el diablo, que se habían besado con el diablo, que el diablo era no sé qué, que el diablo era así más. Por ejemplo, en esta época también existía la prostitución y a las prostitutas de esta época también las cogían y las torturaban diciendo que eran servidoras de Satanás, pues porque la iglesia no apoya evidentemente, nunca ha apoyado evidentemente este tipo de relaciones sociales como son la relación de la prostitución y las condenan. Entonces al condenarlas simplemente les ponen este tipo de prácticas, de este tipo de torturas y finalmente ellas terminaban confesando que sí, que hasta habían hecho el amor con el diablo, o sea, unas cosas loquísimas pues porque preferían morirse antes de seguir sufriendo, porque ya no aguantaban más el sufrimiento. Y entonces cuando ya confesaban, entonces ya simplemente las ahorcaban o las quemaban y ya podían terminar, digamos que su vida sin tanta tortura, ¿no? Ya después de haber sido muy torturadas. Vamos con bueno, aquí hay varias. Esta pera es una cosa muy difícil. El purificador de almas, bueno. Vamos a ver otro. El aplastador de cabezas, la quema en la estaca, la cuna de fugas. Listo, vamos a ver esto. ¿Listo? ¿Alguien que me ayude a leer este? Yo, profe, yo quiero. Dale. La cuna de Judas. La víctima era suspendida sobre una estructura piramidal y bajada lentamente sobre su afilada punta. El propio peso corporal causaba que dicho vértice desgarre la zona de apoyo, que normalmente era el ano o la vagina. Ajá. Dependiendo del género acusado. Si el peso no era suficiente, se aplicaba peso extra por medio de las cuerdas, tirando del reo hacia abajo. Bien, este es un tipo de cuna. Yo tuve la posibilidad de ver este en México. Me parece terrible. ¿Por qué? Porque la iglesia se encargó de pensar cómo hacerle daño a las personas. Y entonces es la primera vez que se fabrica la industria de la muerte, cómo torturar, o sea, una persona se levantó hoy a pensar cuál era el método de tortura más eficaz para que hubiese confesiones. Entonces tenemos aquí otra cuna, ¿cierto? Que era una variación de la cuna que vemos de arriba, en el cual lo voy a leer yo, que ya es la última, donde se ve obligada a la víctima a sentarse sobre una cuña de metal extremadamente afilada, como la vemos en la pantalla, y el peso del cuerpo unido al de las cadenas y bolas pesadas que se le unían a los tobillos causaban que fuera clavándose el metal en el cuerpo hasta que causaba la muerte, normalmente por desgarramiento, aunque en algunos casos, si el cuerpo se retorcía, podía incluso amputar hasta alguna extremidad. Esta también tuve la posibilidad de verla y a mí me parece terrible el hecho de que la Iglesia Católica hubiese inventado máquinas para torturar. Imagínense en una tortura de esas, ¿quién no confiesa que se besó con el diablo? ¿Quién no confiesa que es brujo? Yo prefiero que me maten a que me pongan en ese tipo no, yo no sé, o sea, muy, muy difícil. Para mí este tema es muy difícil
porque no me cabe en la cabeza, ¿no? Porque la iglesia y el catolicismo habla de una cosa, pero en la práctica, sí, que es lo que realmente sucede, ¿no? Es como esa situación. Bueno, ahora quiero escucharlos un poco. Yo por acá tengo otras imágenes. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan ustedes de esto que les acabo de mostrar? Profe, ¿Sí? ¿Te escuchó? yo había visto que había una tortura que era como un toro hecho como de bronce o algo así, Sí, y por dentro era hueco, y metían a la gente ahí, sí, y lo correcto. ponían encima como de una hoguera, y Sí, prácticamente la gente se moría quemada. quemada, asfixiada, no, o sea, a mí me parece terrible, ¿no? Sí, también hay varios, o sea, estos no son los únicos, de hecho aquí hay otra que ustedes pueden ver en pantalla, donde las personas le van dando vueltas, ahí está el inquisidor tomando nota de las confesiones, ¿sí se dan cuenta? Entonces ahí están torturando al tipo, la rueda baja y en la parte de abajo hay fuego, entonces se quema todo desde los pies hasta la cara y vuelve hasta arriba. Entonces era una forma de tortura bastante compleja, ¿no? Pero más allá de las torturas, ¿ustedes qué piensan, no? Porque quien hacía esto era la institución de la Iglesia Católica de la Europa medieval. No sé, quisiera como escucharlos. ¿Quién opina algo de eso? Sí, la pregunta sería, ¿ustedes para qué creen que hacían esto? Para gobernar con temor, lo que hace, mejor dicho, las dictaduras de ahora. Otra vez, repítelo. Que quieren gobernar con terror y con violencia, lo mismo que hacen literalmente las dictaduras del siglo XXI. Oye, muy bueno que lo digas, Mateo, porque sí, eso era lo que hacían. A través del terror, ¿ustedes creen que la gente no va a hacer caso? No, yo no quiero, o sea, no quiero que me pase eso, yo mejor sigo las reglitas. Obedecer. Ese era el fin de esa época. Que a través de estas instituciones como la Inquisición no se considerara otro tipo de poder. No va a haber otro poder. Nosotros somos el poder. Y eso no está muy lejos ni siquiera de nuestra realidad. ¿Cierto? ¿Por qué? Yo les dejo un dato, los líderes sociales, ¿por qué son mártires o por qué matan a los líderes sociales? Por pensar. Diferente. Por pensar en otras cosas, en otras posibilidades, en otro gobierno, en otro tipo de gobierno. ¿Cierto? Entonces el terror no es una cosa nueva. ¿Sí? Acá nosotros, la historia colombiana está llena de ese tipo de ejemplos. Pero entonces estamos en ese momento histórico de la Inquisición, ¿no? Entonces, no sé, otra pregunta, algo que quieran decir de esto, también me parece impresionante, sería un tema de debate muy interesante con este curso que debate genial. ¿Qué piensan? Profe. No, profe, pues yo pienso Dale. que es tenaz lo que a uno le hacían, a las personas hacían y confesar de una manera, una tortura horrible. Y como dice Mateo, ahora la sociedad también es así, gobierna sobre el miedo. Y es un ejemplo, es cuando uno de pequeño, la mamá le pegaba con la correa y pues claro, uno hacía caso para que no le siguieran pegando. Entonces hacía lo mismo, pero de una manera más horrible y que hacía sufrir a la gente. Claro, y, terrible, ¿no? Además, y en la sociedad todavía se ve, por ejemplo, con los asesinatos de los líderes sociales. El asesinato que hubo el año pasado de una líder social y el hijo está al frente y le mataron a la mamá al frente de los ojos del niño. Sí. Entonces, no es como antes que hacían esto, de los ejemplos que vivimos ahorita, pero lo siguen haciendo. Sí, muy de acuerdo contigo, Isabela.
Evidentemente es una táctica y es una estrategia que siguen utilizando todavía los gobiernos para gobernar, ¿cierto? Lo hacen. Sara, ¿ibas a decir algo? Sí, señor, es que me acuerdo que había una tortura, leí por ahí, que era la lengua de cabra, que era que remojaban los pies de las personas en agua con sal y después una cabra los empezaba a lamer hasta que quedaran totalmente en huesos, los pies. Ok. Uy, sí, sí. Bueno, hay muchísimos. De hecho, si ustedes aprovechan el tiempo y se van a la Inquisición, si ustedes miran las máquinas de tortura de la Inquisición, o sea, son muchísimos. No solamente son estos que yo les estoy mostrando. Por acá yo tenía otro que me parecía, este era el del toro que nos contaba Sara Vázquez. Este es la cuna. Estas son unas garras de gato, que son estas garras que pasaban por el cuerpo, básicamente desgarrándole la piel. Y tenemos otra que es la silla de las confesiones. Bueno, siéntese ahí a ver qué va a confesar. ¿Quién no confiesa de lo que le están juzgando? ¿Quién no confiesa de lo que les está pasando? Pero entonces la iglesia, ¿cierto? Porque era una institución de la Iglesia Católica de esa época, fue quien pone a disposición todas estas herramientas y elementos para que se confesaran y para que ellos se dieron cuenta es que a través de la tortura, primero, nos van a hacer caso y segundo, vamos a tener la posibilidad de que confiesen, ¿cierto? Entonces nos van a hacer caso y van a confesar. Ah, sí ve que usted sí era bruja, a usted la vieron con el diablo y usted dijo que no, y mire, sí ve que sí. Pues claro, ¿cómo no van a confesar con este tipo de atrocidades que le cometieron a la humanidad? Que personalmente me parece exagerado, además viniendo de una religión que profesa a través del amor, ¿no? Hoy en día no lo hacen, esperamos que no lo vuelvan a hacer nunca jamás. Pero hay otros casos como la violación de menores en las iglesias y que el Papa literalmente los esconda por protegerlos y diciendo, enmascarando todo como, no, es que estaba poseído por el diablo, o tranquilo, que él ya la familia lo perdonó. Mira que creo que en el caso de Córdoba, por la región pacífica, que literalmente lo castigaron con llevarlo a una iglesia en Miami. O sea, eso no es castigo de nada. Claro, sí, sí. Bueno, sí, la iglesia, evidentemente, la iglesia como institución mundial ha tenido unas fallas enormes, entre lo que está hablando Mateo, la Inquisición y lo que está hablando, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero en algún momento de la historia de Colombia, un arzobispo era quien a dedo señalaba, usted va a ser presidente. Y no interesaba si ese usted quería ser presidente, no, el arzobispo decía, usted va a ser presidente. Y él era como el representante de Dios en la tierra, él era el que decía quién gobernaba en Colombia. Era un arzobispo por allá en el siglo XIX, no me recuerdo el nombre, hace poquito yo lo revisé, pero no me acuerdo el nombre, pero así se elegían los presidentes. Un arzobispo, un funcionario de la iglesia era quien decidía quién iba a ser el colombiano, y entonces, ¿dónde está la democracia? Profe, ahora no es el arzobispo, sino son los sobornos o el dinero, como dicen. Claro, la forma no ha cambiado, cambiaron las personas, pero la forma sigue siendo la misma, ¿no? La iglesia tuvo un poder súper fuerte en Colombia, porque aparte somos un país muy, muy católico, todavía sigue siendo católico, muy godo, en la medida que, bueno, para dar ejemplos específicos, en algún momento había un procurador que se llamaba Ordóñez, y en algún momento Ordóñez dice, voy a quemar todos los libros de una biblioteca porque no hablan de Dios. Y fue a la biblioteca y sacó todos los libros y los quemó en la plaza pública. Y a él le dicen el inquisidor, precisamente porque tiene acciones de la Edad Media. Hoy en Colombia, que hace poco, eso fue en el exprocurador, eso fue hace poquito, el exprocurador Ordóñez. Y usted ¿Sabes qué es chistoso del procurador Ordóñez? Dime. ¿Sabes qué es chistoso del procurador Ordóñez? Que él dijo que la ONU era un sistema castrochavista y que Colombia no podía estar ahí, y
terminó siendo el representante de Colombia en la ONU. Ante la ONU, sí, evidentemente, o sea, unos pensamientos medievales en pleno siglo XXI, ¿no? Entonces es como, uno queda con los ojos abiertos y dice, bueno, muy difícil, ¿no? Que este tipo de situaciones todavía existan, pero chicos, el que no conoce la historia está condenado a repetirlo. Esto ya pasó y no podemos seguir pensando que es normal, ¿sí? Se tiene que hablar es porque es Dios mío, o sea, estamos hablando de tortura de la gente, pero eso no solamente pasó en la Edad Media. Acá los paramilitares, discúlpeme, no quiero herir susceptibilidades, pero aquí los paramilitares colgaban a las personas que tenían otra ideología a familiares de un guerrillero. O sea, ¿yo qué culpa tengo que mi hijo se haya vuelto guerrillero? Y entonces los papás colgados en la plaza pública porque su hijo era guerrillero. Entonces uno pues se sorprende un poco y dice, no, pues ¿en qué país estamos viviendo? Parece algo sacado de la Edad Media. Entonces ese comentario y esas expresiones populares también de eso ocurría en la Edad Media, no ahorita, pero dense cuenta que el método del terror para gobernar aún todavía existe, ¿vale? Profe, sí. y también uno piensa en los ejemplos que tú nos mostrabas de la tortura, es que se supone que los sacerdotes trabajaban para Dios, eran de Dios, de la iglesia, eran de un ser con un pensamiento de amor, de paz. Y uno dice, ellos pensarán que iban al cielo, pero haciendo todas esas torturas, realmente era como si trabajaran, era para el diablo, para Satanás. Y la verdad, haciendo eso, yo pienso, y sé que muchos también pensarán, que eso no era una acción que a uno lo lleve al cielo, sino que al mismo infierno, torturando de distintas maneras a la gente. Y como tú decías de los paramilitares, y mi hermano una vez me contó que los paramilitares llegaron una vez y le cortaron la cabeza a todos los papás y obligaron a los niños a jugar fútbol con las cabezas. El que no lo hacía, sus consecuencias. Entonces, acá no solo era en Europa, sino que aquí en Latinoamérica, acá en Colombia también han habido muchísimas torturas y claro, esos niños tuvieron que haber tenido un trauma de por vida si es que siguieron viviendo. Correcto, Isabela. Sí, lastimosamente ya hacia finales de la Edad Media. No, profe, no eran niños, sino fueron campesinos que tuvieron que jugar con la cabeza de los familiares. Niños y campesinos tuvieron que jugar allí. O sea, son historias macabras, pero también digamos que cuando se va terminando la Edad Media, adivinen quién llega acá, a las tierras americanas. ¿Y qué trae consigo? Entonces llega Cristóbal Colón, y no venía acá él a hacer el amor y la paz y entréguenos el oro. No fue así tampoco, ¿sí? Y en México, al existir la casa de la Inquisición, una casa donde ahí se llevaban a cabo las torturas, indica que esas prácticas que ya se estaban acabando en Europa siguieron en América Latina con los indígenas. Y cogieron a los indígenas y a los gobernantes indígenas, y entonces, ¿ustedes creen en Dios? No creen en nuestro Dios, ustedes creen en Quetzalcóatl, y ustedes creen en Tlaloc, el Dios de la lluvia, entonces sigan creyendo en eso y miren lo que les va a pasar. Entonces también fue una forma de adoctrinar la mente de los indígenas para dejar sus creencias y seguir las creencias de la iglesia. Acá en América Latina también existió una Inquisición. Eran torturados o asesinados si no creían en el Dios europeo, en el Dios y en la religión europea, y se desvirtuó todo Dios latinoamericano de las comunidades ancestrales indígenas de Colombia, Perú, Chile, Argentina, o sea, todas esas comunidades. Sí, cuéntame. La Inquisición es meterle ideas al que no
meterle ideas a cualquiera, ¿cierto? No, Es- la Inquisición ¿no? es una organización que se encargaba de... Y una pregunta, ¿cómo se diría a una persona que quiere que quiere meter las ideas sí o sí, cueste lo que cueste? O sea, que nosotros cambiamos de parecer. Eso se llama adoctrinar. Entonces, la doctrina es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, ellos lo que intentan es lavar el cerebro y adoctrinar. La palabra podría ser adoctrinador, dictador, ¿sabes? Como quien quiere que solamente se crea en una doctrina. En esa época era la doctrina de la iglesia. Hoy nos quieren meter a todos en la cabeza por un suceso que hace poco conmovió las bases y los cimientos de este país. Nos quieren adoctrinar a pensar de una manera, sea X o sea Y. Yo no voy a entrar en debates políticos, pero o sea, nos están queriendo meter algo en la cabeza, sea lo que sea, sí o no, bueno, en fin. Pero lo importante es que esa persona que se encarga de adoctrinar, pues es la que lleva su doctrina y que quiere que las personas hagan lo que se quiere, básicamente. Se llama doctrina y las doctrinas son supremamente peligrosas. Hay que alejarse de las doctrinas, chicos, ustedes que están jóvenes. Aléjense de la doctrina, tengan la posibilidad de creer en algo, o vuelvo y digo, acá puede que nosotros seamos cristianos, católicos y vayamos a la iglesia y comulguemos y la primera comunión, y está bien y es respetable, ¿cierto? Por eso digo que esa iglesia de esa época era diferente a la iglesia de hoy en día. Que tenga otros líos la iglesia de hoy en día es otra cosa, pero esa iglesia fue esa iglesia en la Edad Media, hoy es otra iglesia. Y pues finalmente... el hecho de ver cómo actúa o cómo actuó la iglesia para hacer este tipo de cosas, pues nos va a enseñar a nosotros a no caer en lo mismo. La historia se estudia, chicos, para que ustedes tengan la posibilidad de ver y no caer en lo mismo, que no vayan como borregos hacia el matadero, sino que tengan la posibilidad de mirar el panorama, revisar, hay ciertas cosas que sucedieron en la historia del mundo y yo no quiero ir para allá, entonces ¿para dónde quiere ir la humanidad? Para eso es la historia. Y yo quisiera no repetir esta historia, aunque a pesar de que en nuestro país siguen ocurriendo masacres y siguen ocurriendo atentados y siguen ocurriendo gran cantidad de cosas que no nos están ayudando a ir hacia donde nosotros queremos. Y ahí es donde todos nosotros debemos tener una posición crítica, pararnos y decir, mi posición es esta, yo considero que no está bien. ¿Por qué? Bueno, son mis creencias o lo que sea, así que me lleva a mí a pensar de otra manera, ¿vale? Chicos, se nos alargó un poco la clase, muy entretenida, muy interesante, gracias, ustedes son un curso excepcional en estas clases virtuales porque participan mucho, me alegra escucharlos, me alegra ver algunos también y no hablarle a las letras o a los muñequitos que aparecen ahí, sino ver pues sus caras, es muy importante. Chicos, bien, quedamos ahí pendientes, esperamos que entonces nuestra próxima semana esté cargada de parciales y de trabajos. Yo sé que no deberían haber trabajos ni tareas durante este periodo de evaluaciones, pero vamos a aprovechar este fin de semana al máximo para que nos concentremos únicamente en nuestras actividades y en nuestros parciales. ¿Listo? No van a haber más tareas, sino ya paramos el envío de tareas y ustedes lo que tengan que entregar esta semana, ya la próxima semana no hay tareas, entonces para que puedan concentrarse en la entrega de trabajos atrasados y también en sus evaluaciones parciales. Chicos, un abrazo a todos, me alegra escucharlos, me alegra haberlos visto. Ya que están en internet, chequen un poquito más sobre qué era la Inquisición para que vean que este pedazo de la historia de la humanidad da un poco de pena, pero hay que revisar. ¿Listo? Chicos, nada más, un abrazo a todos, me alegra haberlos visto, haberlos escuchado y estamos en comunicación. Chao, profe. No, chao, profe. Profe, ya les explican otra matemática.
Vale. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Bueno, Muchas gracias por la clase. bueno, que estén bien, hasta luego. Profe, ¿cuándo la califica? Yo creo que entre hoy y mañana ya están todas las actividades calificadas. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta. Chao, profe. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, Sofía. Cuídate.